especializado en el desarrollo de competencias y en la mejora continua, y precisamente hoy nos hablará de un tema, ¿no?, de desarrollo de competencias muy interesante, yo creo, que es la gestión de las comunicaciones, ¿no?, para mejorar la resiliencia. Yo creo que el tema de comunicaciones, cualquiera que ha estado en proyectos sabe lo importante que es y lo crítico que es en todos los momentos, ¿no?, en todas las fases de los proyectos. Y estoy seguro que Elena hoy nos va a hacer una gran presentación y seguro que vamos a aprender un montón de ella. Elena, adelante si quieres empezar. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para los que están en Europa, buenas tardes los que estamos aquí en Venezuela o en este continente americano. Y bueno, y en general a toda la audiencia, por una vez más de un nuevo evento como aquí con el PMI del capítulo de Barcelona de España. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento. Hoy les traigo un tema, yo pienso que es muy interesante. Yo vengo analizando este tema de la resiliencia en particular en combinación con la comunicación de hace unos 6 meses atrás. De hecho, he escrito varios contenidos sobre el tema y por eso hoy les traigo este webinar. Como todos sabemos, resiliencia no es más que nuestra capacidad de adaptarnos, de recuperarnos ante situaciones totalmente disruptivas e inesperadas. Y yo he descubierto, inclusive he leído y analizado unos estudios que sacó el PMI sobre el tema de resiliencia organizacional. Así que si me permiten, voy a comenzar con el webinar. Voy a compartir aquí primero que todo pantalla para mostrarles la presentación. Y sin más preámbulos, comencemos. Entonces, el objetivo de hoy básicamente para mí es mostrarles cómo la resiliencia se puede conseguir a través de una gestión de comunicación efectiva. Porque a pesar de que hay muchos dominios que se requieren para alcanzarla, hoy en día hay un estudio del PMI, como lo mencioné, que ellos abordan el tema como uno de los dominios más importantes que los CEO están detectando de esta nueva era tan compleja. Este webinar yo lo voy a manejar como en dos partes. Voy a dejar una primera parte donde yo voy a exponer este estudio y también lo voy a combinar con mi experiencia que yo tuve en más de 30 años con empresas globales de energía, en donde esta interconexión de multiorganizaciones hace cada vez más complejo la capacidad de respuesta y sobre todo ahora en este nuevo contexto. Vamos a analizar un poco el contexto que estamos viviendo en esta nueva era, que con inclusive su tendencia. Y sí me gustaría dejar al final por lo menos unos 15 minutos para que abramos la discusión, hacer un estilo de brainstorming, además de sus preguntas, por supuesto, para que ustedes expongan sus casos, si es posible, algunas situaciones en donde ustedes hayan evaluado qué tipo de estrategia les funcionó mejor para ser más resilientes. Entonces, este fue el estudio del PMI, que es del señor Wan-Sung Muller, y que se trata de la maximización de la resiliencia organizacional en instituciones complejas, sobre todo por proyectos interorganizacionales. Cuando yo leí este contenido me pareció muy interesante porque en el mundo de proyectos, sobre todo energías, que se hacen que vienen de empresas globales. Nosotros nos manejamos no solamente con nuestra pequeña organización, sino que nos manejamos con una multidad que está dentro de nuestro contexto. Estas pueden ser instituciones públicas, privadas, comunidades, proveedores, los clientes y las mismas otras organizaciones que van a interactuar con nosotros de alguna u otra manera. Esto crea una gran complejidad de contexto. Entonces, este estudio básicamente menciona
que la resiliencia, como ustedes entienden el concepto, que es adaptación, recuperación en situaciones inesperadas, ellos dicen que esto se adapta, este es un concepto que se adapta muy bien en el tema ecológico y por supuesto en la estrategia organizacional. Y ellos refieren que en este campo en particular es la capacidad dinámica de una organización de evitar, absorber, adaptarse y recuperarse en una situación disruptiva. De hecho, cuando ellos mencionan dentro del estudio de la información que ellos recopilaron, que los CEO plantearon 3 respuestas fundamentales que ellos quisieran construir, y es tan esencial este problema de la resiliencia organizacional que está siendo embebida en cada una de las estrategias de negocio. Ellos buscan una estrategia de prevención y preparación. Recuerda que estamos hablando de situaciones inesperadas. Capacidad de respuesta, adaptación. ¿Por qué la capacidad de respuesta es tan importante? Porque no solamente estamos hablando de situaciones que producen eventos negativos que nos van a impactar de alguna manera, sino también está hablando de oportunidades, muchachos. Hay oportunidades cada microsegundo y la forma, el que sea más resiliente, la manera como responder a tiempo para captar y ganar esa oportunidad, gana mercado. Y por supuesto, cuando no podemos evitar que la ola o el impacto de estas situaciones disruptivas nos ataquen, pues es nuestra capacidad de recuperación como organización para volver a nuestra operatividad confiable y ajustarnos. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la resiliencia es importante? Porque como mencionamos, es la capacidad de accionar para evitar, para ajustar, para recuperar. Necesito una acción. Y disculpe, solo tendremos acciones si tenemos decisiones asertivas. ¿Qué llamo yo una decisión? ¿Qué es asertividad para mí? Primero, que sean oportunas, como le mencioné. Las decisiones no se pueden tomar ni un mes ni un año después, porque simplemente el impacto te cae encima y simplemente es esperar y recoger, como que dicen, los vidrios rotos. O simplemente dejar pasar una oportunidad y que el mercado te desplace. Debemos tomar decisiones eficientes. Eficiente significa que con los recursos disponibles yo puedo optimizarlos para tener capacidad de respuesta. Ahora, cuando entremos en el contexto que vivimos hoy en día, van a visualizar que uno de los problemas más claves de esta era es limitación, restricción de recursos. Por lo tanto, ser eficiente, tener una estrategia de optimización es vital. Y por supuesto, estas decisiones deben ser efectivas, o sea, deben cumplir el objetivo por lo cual se presentaron. Ahora, estamos hablando de que son decisiones que debo tomar bajo unas situaciones que son totalmente disruptivas, que son totalmente inesperadas. Entonces, yo debo tomar decisiones. No es lo mismo tomar una decisión con algo que es previsible, y que yo puedo tomarme el tiempo de hacer un análisis con un equipo de trabajo y hacer evaluaciones, que cuando tú tienes que tener capacidad de respuesta inmediata, hay un estrés de por medio. Entonces, la decisión que vas a tomar en muchos casos puede ser intuitiva. Por eso mismo, las decisiones deben estar alineadas con tu cultura organizacional. Porque recuerden que dentro de nuestro sistema de gobernanza van a haber roles que tienen que tomar decisiones. Y ese puede ser desde el más alto hasta el más bajo. Y si esta decisión en una situación disruptiva e inesperada no está alineada con la cultura organizacional, con mis valores, mis principios que me llevan a un propósito, esa decisión puede crear una acción que sea adversa a la imagen de la empresa. Y lo peor del caso es que estas comunidades externas a las que yo me refería, a todos roles, a todas estas personas que están alrededor en mi contexto interactuando, no van a decir que fue Pedrito el que la tomó.
fue la organización. Y hoy en día, con la digitalización, sobre todo con las redes sociales, estamos viendo que lo que acontece en Asia se sabe en tiempo real en América. Y que cualquier persona puede colocar lo que quiera en las redes sociales y puede crear un ecosistema de incertidumbre, porque algo que es una visión, una percepción, a la larga en esta cadena de compartir un comentario, se convierte en un potencial evento que en verdad no lo ha sido. Entonces, todo este tipo de comunicación que tenemos hoy en día, que se nos puede ir de las manos, porque ¿qué pasa? La comunicación está globalizada. El Internet de las cosas globalizó las comunicaciones. A pesar de que ahora vamos a ver que la globalización desde el punto de vista económico y comercial se está desglobalizando, que es todo lo contrario y nos está causando un problema. Analicemos un poquito el contexto en que estamos trabajando para que ustedes entiendan a lo que nos estamos sometiendo cualquier persona que deba tomar una decisión en una organización. Toda esta información, al final de la presentación, yo hice una bibliografía con los links, son reportes de instituciones que son verificadas y de renombre, como es el Fórum Económico Mundial, las Naciones Unidas y otras instituciones. Desde el punto de vista de riesgo, lo que se está visualizando 2024-2025 es desinformación. ¿A causa de qué? De las redes sociales. A causa, aparte, recuerda que ahora con la inteligencia artificial, los grandes buscadores y casi todas las aplicaciones están diseñando inmersamente en sus aplicaciones y en todos estos buscadores la inteligencia artificial. Por lo tanto, es una data. Este Generative AI no es más que un modelo de data de entrada, que es lo que es como el sistema aprende, analiza para emitir contenido. Quiere decir que hay un boom de información que está entrando en este modelo de entrada. ¿Qué es lo que está formado en gran parte por las redes sociales? ¿Qué es lo que está creando desinformación? Al haber desinformación, genera conflicto. ¿Por qué? Porque se produce una polarizaciones sociales de género, que políticos, que está creando todo religioso, que está creando toda esta conflictividad que estamos viendo a nivel mundial. De hecho, ahorita estamos viviendo un estado de guerra en varios continentes, en varios países. Y toda esta conflictividad geopolítica, geoeconómica, que está trayendo desglobalización, una desglobalización a causa de esta multipolaridad. Y la desglobalización es cerrada. Entonces, a lo que tú cierras este flujo de comercio internacional que teníamos anteriormente, por supuesto, eso trae la economía de escala, se reduce, eso puede traer inflación, independientemente que para las pymes, por supuesto, puede esto ser fantástico. Pero en general, esto pudiera traer consecuencias graves de inflación y de cierres de un comercio internacional que se pudiera ver afectado. Lo que hemos visto en los últimos años a nivel sobre todo de las cadenas de abastecimiento, los transportes, las vías comunes que tenemos por toda esta conflictividad que se está generando. ¿Qué trae todo esto, esta multipolaridad? Reducción de la colaboración mundial. Al reducirse la colaboración mundial, los objetivos estratégicos mundiales como el cambio climático y la colaboración y la relación de colaboración en el mundo se está reduciendo. Entonces, o se está reduciendo o las inversiones necesarias para eso se están postergando. Estamos cayendo en que las decisiones no están siendo oportunas y eso está haciendo que los eventos, que unos riesgos se conviertan en eventos y nos impacten directamente, que es lo que estamos viendo a nivel de mayores. Ya el cambio climático es prácticamente son hechos. Lo que ocurrió con ustedes mismos, que son de España, ocurrió en Valencia, mismo Barcelona, lo que está ocurriendo en Los Ángeles con los incendios, inundaciones en el mundo entero. Entonces, cada vez que atrasamos por esta
multipolaridad, se reduce la colaboración mundial y entonces eso genera más volatilidad, incertidumbre y por supuesto más desastres naturales. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Qué es lo otro que están viendo? ¿Cuáles son las tendencias a causa de esto? Pues demandas dinámicas. El mercado tiene un sistema de demanda que cambia constantemente. Regularizaciones y restricciones en todos los ámbitos. Las instituciones encargadas de hacer los mecanismos de políticas a nivel en todos los sentidos, sobre todo ahora en las comunicaciones, se están reactivando grandemente. Nacionalismo, regionalismo económico, pero también hay cosas buenas, no todo es tan malo. Hay un gran boom de inversión en lo que es esta tecnología de inteligencia artificial, que es el Generative AI, para optimización de muchos procesos del consumo energético. Se vienen inversiones de más de 1.25 millones en transformación digital. Pero por otro lado, estábamos hablando que teníamos que ser eficientes en las decisiones y para colmo hay una guerra de recursos minerales por esta cambio o esta nueva ruta hacia la transformación energética de los vehículos electrónicos, del Internet de las cosas, que entonces se está visualizando que la extracción de recursos para el 2060 podría aumentar hasta un 60% en comparación con lo que había en el 2020. Esto va a traer una guerra y eso va a traer inclusive desplazamientos de grupos indígenas, de comunidades donde se encuentran estos minerales. Por lo tanto, ellos visualizan un alto riesgo de un desbalance entre oferta y demanda de minerales básicos y metales, como el cobre, el litio, grafito, el níquel. Por lo tanto, ellos visualizan urgente unas estrategias de economía circular cuando estamos viendo una reducción de la colaboración mundial. Entonces, ¿cómo desarrollar la resiliencia en un mundo tan volátil en donde la resiliencia es vital? Porque es la única forma de poder sobrevivir en esta nueva era. Mi experiencia me ha demostrado que hay, en mi opinión, hay 4 dominios que son vitales. Uno, ¿cuál es la estrategia para generar información representativa? El otro es un plan de educación que es mucho más allá que un simple entrenamiento. Tu estilo de liderazgo y, por supuesto, el uso de la tecnología. ¿Qué llamo yo de información representativa? Señores, la información representativa no es más que tu marco de decisión. No es más que este modelo de data de entrada con que se alimenta todo el sistema de inteligencia artificial para generar nuevos contenidos. Lo que quiere decir que aunque tú tengas el sistema más moderno del mundo, si tú le metes basura, sale basura. O por lo menos no es tan eficiente y tan eficaz en el contenido que emite. De hecho, estamos viendo, las redes sociales están llenas de información que es falsa o que no es verificable. Entonces, ¿qué están pasando? Estamos creando tendencias entre grupos más vulnerables que lo creen como un hecho. Y eso está creando una serie de polarizaciones sociales y de conflictos otra vez. Por otro lado, ¿cómo entonces yo creo esta información representativa? Ahorita el PMI en su 8ª edición, ellos están hablando de que uno de los principales dominios que debe tener cualquier gerente es la gerencia de los stakeholders o de los interesados. Que no, pero ya visto desde otro punto de vista, visto desde el punto del contexto del negocio, ya no solamente tu grupo interesado dentro de la organización, es mucho más que eso, porque cada uno, miren, cada uno de estos puntos de esta red que uno debe buscar cuando haces una gerencia de interesado adecuada, eficiente, cada uno de estos nodos emite información a este modelo de data. Si cualquiera de estos nodos rompe el vínculo porque de alguna razón él no entró en mi gerencia de stakeholders, yo tengo información aquí incompleta. Puedo tener feedback que puede ser vital. Haber necesidades que yo no detecté a tiempo del mercado. Pueden haber rechazos que yo no estoy detectando. Puede haber nuevas tecnologías que estoy dejando por fuera. Pero entonces, ¿cómo hacemos que cada uno de estos puntos, estas personas, instituciones o comunidades
de verdad compartan y que esta línea de conexión sea información que fluye. Señores, tiene que haber un ambiente de confianza. Nadie les va a dar información. Ustedes pueden crear un grupo y ahí no hay confianza, nadie les va a exponer nada sobre la mesa. No van a haber conocimientos, mucho menos se van a intercambiar conocimientos, por supuesto. No se va a tener un feedback eficiente, quiere decir con información representativa que de verdad me permite tomar decisiones que me maximicen los recursos que yo tengo y sea la mejor solución para la situación inesperada que estoy viviendo. Entonces, todo esto que estamos hablando cae en la gerencia de comunicación. ¿Cuál es tu estrategia de comunicación escrita y online? Quiere decir en redes, en los buscadores, en aplicaciones presenciales, etcétera, que tú estás aplicando para que cada uno de los puntos o comunidades, instituciones que de alguna forma, directa o indirectamente, participan en tu contexto de negocio, pueda entrar en mi modelo de entrada, porque este modelo de entrada debe ser filtrado. Y si yo no hago un buen análisis de esto, esta información va a tener basura. Y por eso que esta gerencia de comunicación lo que permite es que la información representativa sea veraz, sea verificable y sea oportuna y utilizable, por supuesto, para yo tomarlo en la mejor manera posible. ¿Y por qué la inteligencia emocional? Todo estamos hablando de personas que tenemos que crear una conexión. Estos puntos, estas rayas aquí son mis conexiones en cada punto de comunidad de institución. Si yo en esta gerencia de comunicación no sé crear el mensaje adecuado, cuando uno, por lo menos yo que vengo ya trabajando con la gente de comunicaciones en otras, son como unos grupos especiales para gerenciar comunicaciones. Ellos hablan que cuando tú vas a dar un speech o un mensaje, un discurso, si tú no estructuras tu mensaje con el contenido capaz de que llegue a tu audiencia, ¿y qué significa que llegue a tu audiencia? Que ellos lo capten, que ellos lo crean suyo, que ellos se quede inmerso en el cerebro y lo analicen para que comience entonces, pero ajá, yo voy a cuestionar, me captó el mensaje, sea positivo o sea negativo, pero comienza la interacción. Y esta inteligencia emocional lo que me va a permitir con cada uno de estos nodos es ser empático. Yo entiendo tu posición, yo creo pares, de manera que estamos hablando el mismo lenguaje y a lo que yo me siento identificada contigo, yo me abro. Y comienza la fluidez de información en cada uno de los nodos. De eso se trata esta gerencia de información representativa. Pero todo esto a nivel de la organización requiere de algo mucho mayor. ¿Se acuerda cuando hablamos que lo que buscaban los CEO? Ellos buscaban evitar capacidad de respuesta, capacidad de adaptación, de preparación. La preparación no es más que cómo yo educo a cada miembro de mi organización e inclusive a los recursos que yo uso hacia afuera. Entonces, esta alineación de cada persona con tus valores y principios es lo que va a permitir. Esta educación, muchachos, es lo que permite como crear el músculo del pensamiento para que tú actúes o tomes decisiones de forma intuitivamente, siempre alineada con esto. Yo me crié bajo conceptos de una religión y por lo tanto yo nunca pudiera actuar en función a matar a un ser humano, porque es un valor que está intrínseco en mi cerebro. Entonces, es lo mismo. Aquí las organizaciones lo que están buscando es que cada individuo entienda el propósito de la organización, su misión y hacia dónde quiere ir, para que sus decisiones, mismo que sean bajo situación de estrés, permitan alinearse y siempre al menos estar alineada con lo que la estrategia del negocio busca. El estilo de liderazgo, esto es importantísimo. Yo al final de aquí les voy a dar un caso para que entiendan más o menos cómo la aplicabilidad.
El estilo de liderazgo lo que permite, en mi opinión, es la transferencia de liderazgo de acuerdo al conocimiento y a la habilidad que cada individuo tiene. En la medida que el estilo de liderazgo permite esa transferencia, porque hay un ambiente de confianza en donde los equipos visualizan que hay inclusión, diversidad y equidad. Pero claro, todos podemos conversar siempre y cuando respetemos los valores de respeto, responsabilidad, ética. Entonces, este estilo de liderazgo lo que permite es capacidad de respuesta. No, para que independientemente que yo pase la transferencia de liderazgo al que tiene el conocimiento y mayor habilidades, todo el equipo lo sigue y lo respete de igual manera como el original líder que teníamos. Entonces, todos entendemos que somos parte de la respuesta cuando los miembros de una organización entienden que ellos son parte de la respuesta. Su capacidad de innovar se triplica porque ellos buscan conocimiento y buscan en esa experiencia tratar de conectar y buscar soluciones en donde ellos se sienten parte de la solución. Eso les da, aparte de un pensamiento más innovativo, ideas más innovativas, crear un pensamiento de sistema, porque se va transfiriendo, la gente comienza a entender la organización como un todo y ya visualiza, hay un problema de ambiente, pues nos tenemos que ir al líder tal, que es el que conoce o es el que tiene la habilidad para mejor manejar los stakeholders en los cuales tenemos el conflicto. Y entonces ellos van pasando de disciplina en disciplina o de organización a organización y van entendiendo cómo el todo funciona. Y lo más importante, toman decisiones en base a ese pensamiento del todo, porque entienden que ya no solamente es su pequeño mundo, sino como ese pequeño mundo impacta al resto del todo. Mire, yo aquí tengo un caso. Estábamos trabajando, era una hidroeléctrica, y resulta que eran varios frentes de trabajo, y como era hidroeléctrica, pues había una gran cantidad de camiones de movimiento de tierra y de concreto. Resulta que el muchacho, el líder encargado de la parte ambiental en uno de los frentes, había visualizado que el contratista estaba haciendo limpieza de un camión de concreto en una zona que no estaba adecuada para eso. De hecho, el comunitario se queja, pero él enseguida viene hacia mí, que yo en ese momento era el gerente de contrato, y me dice, Elena, vamos a tener un conflicto seguro con el gerente. En ese momento, pues se activaron todas las alarmas. Se habló directamente con la dirección de ambiente y con los encargados de la contratista para hacerle entender que esto iba a ser una actividad que prácticamente repetitiva y que el mínimo impacto a la comunidad, pues íbamos a salir en primera plana todo. Quiere decir que si el encargado no toma la decisión correcta de notificarlo, pues hubiéramos salido en primera plana que estábamos contaminando los ríos aledaños a esa zona. Entonces es lo que quiero que entiendan. Una decisión, una sola, que se la callen porque no se sienten confortables de notificar un riesgo, de notificar una percepción de algo que se está haciendo errado y de la capacidad de que, ok, vamos a reunirnos todos y vamos a analizar cuál es la solución rápida, porque no había campo para esperar un año y ver cómo íbamos a solucionar el problema. Había que resolverlo en una semana, porque los camiones de concreto entraban todos los santos días. Entonces, ahí hubo una capacidad de resiliencia de acciones hacia el ente stakeholder o a una transferencia de liderazgo al stakeholder que tenía el conocimiento y una acción a través de todo el equipo para buscar la solución en base a una información representativa que teníamos, señores, el impacto de los camiones que vamos a tener va a ser de tanto porque van a haber no sé cuántos camiones y ya hemos tenido algunas quejas de los comunitarios. Entonces se accionó muy rápido. Lo que quiero que entiendan,
cómo la gestión de comunicación permitió una respuesta rápida porque teníamos información representativa y porque teníamos creado la red de comunicación entre todos los stakeholders que eran clave, independientemente que fuesen fuera de la organización. Entonces ahora la estrategia organizacional. Esto es importantísimo, porque no es solamente, como les digo, un entrenamiento. ¿Qué pasa cuando tú enfocas tu estrategia de educación con entrenamiento solo? El grupo va, hace que escucha, por lo menos está una hora escuchando, pero no en verdad están asimilando. Su cerebro no está captando la información que le están dando. A lo que salen igual como entraron. Entonces, una estrategia de guiar, de educar para que cada individuo aprenda. Quiere decir que este conocimiento tiene que tener aplicabilidad en el día a día. Entonces, primero que todo, tenemos un plan de reclutamiento en donde las personas deberían tener la capacidad, independientemente de que vamos a tener diferentes decisiones y estilos de liderazgo, sean capaces de mantener estos valores y principios de la organización para adaptarse, otra vez ser resiliente, para tener capacidad de respuesta en función a los valores de la organización. El entrenamiento y mentoría es más un job on training. Nosotros en una organización en la que yo trabajé, era una asociación estratégica. Imagínate tú que eran noruegos, franceses y venezolanos. Pero era porque era para tratar crudos pesados. Era la primera vez que se manejaba la tecnología de crudos extra pesados en Venezuela. Y el conocimiento solamente lo tenían estas dos entidades, los noruegos y los franceses, pero aplicado en contextos diferentes. Entonces, básicamente, estábamos aprendiendo todos juntos, todos los miembros del equipo juntos, a cómo ese conocimiento de experiencia adaptarlo a Venezuela. De hecho, el estilo de liderazgo era que todas las cabezas eran en manos de los stakeholders, porque son los que tenían el conocimiento. Pero el plan en largo plazo era que había que hacer un plan de educación tal que a lo largo de entrenamiento y mentoría, que a lo largo de la carrera de la organización, un plazo que había un límite como de 5 años, se tenía que transferir ese liderazgo de stakeholders a los locales. Y eso se logró. Entonces se hizo todo un plan con cada par toda par que tuviese un supervisor y un supervisado. Había que analizar qué conocimientos, habilidades necesitaban y hacer todo un plan de detección de brechas. Por lo tanto, había que tratar de que el supervisor tenía que tratar de cerrar esta brecha, ya sea con un job on training, quiere decir entrenamiento, con coaching, con mentoring, guiándolos. No es que yo le iba a hacer el trabajo, es que yo lo tenía que guiar para que él aprendiera a desarrollar un músculo mental para tomar decisiones correctas y que esta experiencia con el tiempo se fuese fortaleciendo para crear un plan de desarrollo de carrera y por lo tanto un pensamiento de sistema. Todo esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de tecnología. No puede haber un plan de educación sin tecnología, sobre todo hoy en día. Pero es una inversión de tecnología tanto en equipamiento como en los software que vamos a usar, por supuesto. Entonces, equipamiento, porque ese es el problema quizás hoy en día, ¿no? Hay limitación de recursos de una pyme, pero hay unos software que requieren unos equipos de alta tecnología con gran manejo de data, con 5G. Entonces, ahí sí estamos viendo que puede haber, es parte de los gaps que estamos visualizando. Localidades donde máximo llegan, ni siquiera tienen luz, electricidad básica, algunos que apenas llegan a 3 o a 4G y una inteligencia artificial que cada vez requiere más data y más rapidez de respuesta en el Internet que se aplica. Entonces, estos son los gaps que las organizaciones están visualizando a nivel de su estrategia de negocio. Por supuesto, todo el entrenamiento, hay un gran boom para que haya otra vez
un plan de stakeholders con los externos, instituciones de educación, para que los muchachos que yo puedo reclutar en un futuro ya vengan con este mínimo conocimiento de esta tecnología y que para los que están adentro aprovechar esa experiencia y conocimiento y entonces meterlos en esa tecnología para crear el equipo perfecto. Experiencia con conocimiento, con una visión joven, de una nueva perspectiva que se aprendió en la universidad y a lo largo de su carrera. Aquí hay otro punto que es importantísimo en la educación. Desarrollo del conocimiento explícito, digitalización. Queremos crear un plan de respuesta adecuado, ¿verdad? Queremos evitar tener impacto y tener capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas. Pues mucho conocimiento puede estar explícitamente en nuestros sistemas de data, pero hay mucho conocimiento que aún está en las personas, que es el conocimiento tácito. Y esta inteligencia emocional, esta gestión de comunicación es lo que me va a permitir hacer que la gente se siente en pares y comparta conocimiento para que yo entonces pueda crear unos centros de excelencia en donde este conocimiento que está en el cerebro de cada quien o esta experiencia pase a una digitalización y pueda ser compartida para las futuras generaciones de las antiguas o buscar cómo esta información puede ser utilizada en casos futuros para adaptar y ajustar a nuevos contextos. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias. Yo voy a parar de compartir. Antes de eso, bueno, sí quisiera dejar, aquí les voy a dejar todos mis datos, mi página web, por favor, para que la visiten. Hay como 2 o 3 contenidos sobre de resiliencia organizacional, mi LinkedIn, donde van a conseguir toda esa información. Y ahorita sí voy a parar para que entremos en esta parte de discusión. Primero, preguntas. Ya va, déjenme, aquí estoy. Volvemos acá. Ok. Sí, me encantaría que aprovecháramos por lo menos 15 minutos. Uno para sus preguntas. Y lo otro es para que expongan sus casos. Pongan qué han vivido ustedes como experiencia, como resiliencia organizacional. ¿Qué otro dominio consideran que inclusive hay que comunicar? Porque estamos en una etapa de la revisión del PMI de la 8ª edición. O sea, ahorita esto es un tema tan importante que yo creo que vale la pena que continuemos con una discusión abierta, me gustaría. ¿Qué piensan aquí? Aquí tengo una pregunta. A ver, Alberto, la motivación también contribuye a la resiliencia emocional. Las personas motivadas suelen tener una actitud más positiva y son más resistentes al estrés, lo que les permite manejar mejor las situaciones adversas y recuperarse rápidamente. Bueno, Alberto, si quieres comentar algo, aquí estos últimos minutos son para que está abierto a todos, para que participen, por favor. Y si quieren alguien más exponer un punto que crean que vale la pena comentar o una experiencia, les dejo el micrófono. Sí, es interesante tu charla. Realmente me llamó la atención porque el conocimiento explícito es una de las claves de todo de todo este mapeo, ¿no? Del ecosistema. Y también la colaboración, la mentoría. Y hay un problema que es la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Posiblemente las organizaciones no se adaptan a los tiempos que estamos ahora, a la velocidad con que va la tecnología o como van las comunicaciones. Entonces, eso sería uno de los puntos. No sé qué piensas tú. Sí, bueno, básicamente lo que yo les mencioné, hay un gap. Hay un gap muy fuerte porque primero estamos viendo la tecnología como si fuese el monstruo que nos va a quitar el trabajo. Yo le diría todo lo contrario. Es el gran monstruo que me va a permitir a mí ser más efectivo, más eficiente, porque ahora tengo un sistema que me recolecta todo este mundo de información que anteriormente yo tenía que manejarlos en un Excel o sistemas de bases de datos internas de la empresa y hacer unos análisis que me tomaban más tiempo. Ahorita yo puedo abarcar más data y tener contenido que me genere un generative AI o inclusive en conexiones más pequeñas
que quizás no tengan capacidad de un sistema muy costoso, pero sí estamos viendo que podemos, que esta inteligencia artificial se consigue ya inmersa en muchas aplicaciones de forma gratuita. Mismo que todavía necesitamos un gran filtro, porque ahí es donde está el gap. Hay que tener mucho cuidado con la información de las redes, con la información que conseguimos en los internet. Y esta otra parte de educar a los muchachos para que cuando entren ya y a los muchachos y a los no tan muchachos, porque el problema es que se está viendo como que el joven conoce inteligencia artificial, el viejo no. Pues no, resulta que los dos, esto es un mundo nuevo en donde todo este modelo de data de entrada necesita de este conocimiento, de esta experiencia de estos dos mundos, para que entonces el empleado aprenda a usar esa información y crear todos esos esquemas de escenarios para que esta inteligencia artificial nos dé potenciales optimizaciones o nuevos contenidos que son respuestas a muchas soluciones que no hemos encontrado. No sé si tienen algún otro punto sobre esto. Una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia en ese proceso de, se puede decir, convencer a una empresa de que llevar al conocimiento explícito es importante? ¿A qué me refiero? Yo en mi experiencia siempre me he recordado los planes de continuidad de negocio, recuperación de desastres, siempre esta famosa historia de que hay que ayudar a la gente a que asuma una situación, entienda una situación, maneje esa situación, pero cuando tú vas a las organizaciones y le dices, mire, esto hay que hacer un ejercicio posterior, tal que manejen el conocimiento explícito, no quieren gastar dinero en eso, no quieren preocuparse ni que sea interno ni que sea externo. ¿Qué experiencia tienes tú con respecto a la parte de que las empresas desplieguen conocimiento, programas de conocimiento explícito? Sí, bueno, en esta última empresa, eso fue un caso bien real, porque a pesar de que las dos organizaciones, estamos hablando de la contratista y la local, que era el propietario de la inversión, los dos tenían un desarrollo de proyectos bastante avanzado, eran empresas medianas, grandes, pero era como que mucha teoría y en la realidad no se aplicaba. De hecho, tenían centros de excelencia, pero cuando tú ibas abajo, te dabas cuenta de que eso estaba solo a los niveles de arriba. Pero en la realidad eso no se implementaba. Entonces, mi experiencia sobre eso es que en la primera empresa que también que trabajé, que yo les conté que era multicultural, uno de los grandes problemas que teníamos era eso. ¿Cómo aceptar para que el conocimiento que la gente tiene en su cerebro se convierta en explícito? ¿Cómo estimular a la gente a hacer eso? La gente se cierra. Lo primero que tú sientes es que la gente se cierra. Las organizaciones, si no hacen nada, también se cierran. Entonces, una de las cosas que visualizamos es, y que yo trabajé mucho, ahí vuelvo otra vez a la inteligencia emocional. Primero que a veces tiene que ir de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Nosotros le hicimos mucho en ese proyecto de abajo hacia arriba, en el último que estuve. ¿Por qué? Porque la organización arriba era bastante direccional, era bastante vertical. Pero entonces abajo nos dimos cuenta que los proyectos anteriores eso no funcionaba porque nadie tomaba respuesta, entonces ese conocimiento se quedaba atrás y la gente se iba y se iba el conocimiento con ellos. Y lo que le planteamos a ellos, mire, nosotros vamos a hacer como un modelo de estrategia en este proyecto pequeño. Y lo manejamos a veces entre dos, en pequeños grupos. Cuando tú muestras que una estrategia implementada con unos resultados dan los frutos que tú buscas y los publicas, ahí donde la gerencia de medición y qué vas a medir y cómo la vas a publicar es vital.
Porque con esta gerencia de medición, yo cambié la manera como se medían los performance en el proyecto. El típico, el tiempo, el costo, no, hay muchas más cosas que eso. Hay muchas cosas que no estamos midiendo, productividad, no estoy midiendo la capacidad de respuesta de la gente, no estoy midiendo la colaboración contratista, no estamos midiendo cómo somos, qué tan resilientes somos al riesgo, cómo nos estamos preparando. De verdad, hacemos todo un plan y es puro papel. Entonces, comenzamos a hacerlo en grupos de 2, había mucho problema, era un proyecto súper complejo de seguridad y de ambiente, y con ellos comenzamos a trabajar, pequeños pares. Y entonces a ellos le hacíamos mediciones diferentes. Como, por ejemplo, había un problema con las carreteras que eran inseguras, eso generaba impactos, se trancaban las carreteras, había que entonces gastar triple en mejorarla, las comunidades rechazaban, el contratista metía reclamos por tiempo en espera. Entonces hicimos una estrategia diferente, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar en equipo, vamos a ver qué en verdad hay que priorizar aquí. Entonces nos dimos cuenta pues, que había que invertir en ciertas cosas más que en otras. Y vamos a trabajar en equipo los dos con tus recursos y con nuestra capacidad de respuesta. Perfecto, empezamos a hacer taca. Y empezamos a mostrar. Miren las carreteras cómo están ahora, miren cómo estaban antes, cómo están ahora. ¿Cuál es el impacto que hemos tenido de bloqueo? 0. ¿Cuál es el impacto que hemos tenido por las comunidades de reclamos por impactos en la siembra? 0. ¿Cómo se siente la contratista ahora cuando entra a los diferentes centros en los centros de construcción? Triplica. Hay una capacidad de flujo de todo el equipo y toda la maquinaria de una manera fluida. Los riesgos se redujeron a 0. Los accidentes, por supuesto. Entonces, eso lo empezamos bueno, fue una publicidad que le hicimos muy fuerte y que usé yo, mis stakeholders hacia arriba. Ahí, como yo no puedo llegar a la reunión de los socios, yo no podía llegar a la reunión donde estaba el dueño y los directores del contratista y nuestro, pero el director sí. Entonces a él, al gerente, el gerente le mostraba esa información al director. Y el director, junto con el director de seguridad de toda la organización, lo mostraba en esa reunión. Miren los resultados que hemos tenido. Entonces, ¿qué tal si empezamos a compartir esto en nuestro centro de excelencia? Y entonces con esto vamos a compartir esto para otro proyecto. Fíjate que este proyecto y aquel tiene ese mismo problema, porque eran reuniones donde cada quien mostraba sus diferentes riesgos potenciales y resultados. Que yo tengo estos resultados, oye, pero verdad que eso es bueno, funciona, claro que funciona. En la medida que tú muestras hechos con unas acciones claras, se hizo esto, y estos son los resultados. En esa medida la gente gana confianza. Estás creando confianza. En la medida que tú ganas confianza, la gente se abre. Y cuando se abre, definitivamente la capacidad de decisiones asertivas, más oportunas, y más de vamos a invertir, si es verdad, vale la pena analizar estas situaciones. Entonces, tú ves que la gente comienza a integrar un problema y lo comienza a meter en el todo. Entonces, básicamente, eso fue un ejemplo donde nos manejamos. Y entonces, el centro de excelencia comenzó a abrirse con las redes como todo era digital. Y llegamos, era una empresa de casi 33,000 empleados. Y en diferentes industrias de comida, de energía, y comenzaron a crear centros de excelencia para que la gente compartiera. Entonces, mira, por favor, compartan su conocimiento, y habían premios, y había un premio a la idea más innovativa que se adaptara a diferentes situaciones, y comenzó, mira, una lluvia de ideas, y la gente comenzamos a recolectar data. Entonces, también hubo un proceso también muy interesante de bajo los procedimientos que teníamos y al final de cada término, evaluar como que lecciones aprendidas y cómo estas lecciones aprendidas optimizaban los procedimientos que teníamos preestablecidos. Entonces, una vez que alguien sometía un cambio a esos procedimientos, se sometía a un comité y el comité evaluaba si lo incluía o no. Pero había
como era, imagínate como una gran red social para discutir temas sobre seguridad, sobre ambiente, y todo el mundo, era una lluvia de información. Entonces, eso comenzaba a crear conocimiento tácito en explícito, en texto, escrito. Muchísimas gracias. A ti. Creo que había Eva y quien otro, no sé, tenía un punto que quería. Yo tengo una preguntita ahora para los españoles, sobre todo, porque ustedes tuvieron un caso de resiliencia muy interesante que me gustaría mucho escuchar su perspectiva sobre lo que ocurrió en Valencia, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes la capacidad de resiliencia institucional, organizacional, y cómo eso pudo mejorarse o no? O simplemente los desastres naturales son parte de algo que tenemos que simplemente esperar la ola y luego cómo recuperarnos, no lo sé. Me gustaría escucharlos un poquito sobre eso. Tenga cuidado porque este video se graba y queda en el canal de YouTube. Ok, dale, perfecto. Elena, bueno, yo si quieres empiezo, quería darte las gracias por la charla. Yo estoy en España, no sé si primero quería hacer, si quieres luego te doy mi opinión sobre lo que pasó en Valencia, pero o sea, sí que quería saber tu opinión al respecto de que creo que como sociedad en general no estamos acostumbrados a los fracasos, claro, resiliencia es fracaso, ¿no? Es superar esos fracasos. Ya desde pequeños, ¿no? Nos da pudor explicar nuestras debilidades y creo que en las organizaciones es un tema que no estamos muy acostumbrados a ver. O sea, estamos siempre publicando los éxitos, pero no tanto los fracasos. Entonces, yo en mi caso estoy en la industria farmacéutica, en el departamento de investigación, donde los fracasos son muy habituales y cómo comunicarlos, pues es complejo a veces, ¿no? Porque tienes que sobreponerte y suelen ser proyectos de mucho riesgo. Y entonces, pues quería saber un poco tu opinión, si está, creo que ya la has respuesto un poco en la explicación que has dado, ¿no? Si tiene que ir con un estilo de liderazgo de arriba para abajo, para dar ejemplo, de abajo para arriba, porque, o sea, yo me encuentro un poco que en los proyectos que gestiono a veces la gente tiene miedo a equivocarse y cuesta que den su opinión. Entonces, intento predicar con el ejemplo, ¿no? Decir que me equivoco, dar mi opinión y pedir la opinión de la gente, pero veo que no sé si es cultural, cómo puedo pues, reforzar, ¿no? Que la gente no tenga miedo a equivocarse, que dé su opinión y eso pues que nos ayude a compartir conocimiento y todos a avanzar, ¿no? Y aprender de los errores, ¿no? O sea, ahora, por una parte esto, y si quieres mi opinión respecto al tema de Valencia, nuestros políticos tienen mucho que aprender, ¿eh? Ha sido bastante pésimo la gestión que se ha hecho de todo. Pero bueno, Bueno, no. que si quieren, como esto, quizás no queramos entrar en situaciones que sean un poquito peligrosas para discutir aquí, pero bueno, mejor entonces no toquemos el tema. Que va a ser la respuesta. Mira, como le estaba diciendo, crear un ambiente de confianza es parte de la estrategia del negocio, es parte de la visión del negocio, porque es tanto que es parte de la estrategia de recursos humanos, porque para que la gente hable de una manera que se sienta libre, o por lo menos que no sienta que va a ser penalizada, siempre y cuando sigas los valores de tu ética y de respeto, de integridad, como la manera como tú te comunicas. Yo creo que podemos comunicarlo todo, siempre y cuando lo hagamos dentro de los parámetros de ética y de respeto. Pero yo sí creo que debería ser parte de esa estrategia de negocio. Al punto que te estoy diciendo en este estudio, ahí yo se los dejo para que lo lean, es bien interesante. Ellos hablan, los CEO, de que lo quieren, que tiene que ser inmerso en la organización, porque definitivamente cambia todo, cambia la manera como se estructura la organización, cambia la manera de esta inclusión, diversificación y equidad a nivel de recursos humanos. Pero quizás si tú de abajo hacia arriba quieres inculcar un poco esto, mi recomendación es crear esta cadena de pequeños modelos, como un modelo.
y a través de los canales de la organización que tú tienes acceso. Ese es el problema, que a veces uno tiene un acceso a un nivel, no al nivel más alto. Y el nivel más alto es el que ayuda a que esto sea base fundamental de la organización. Entonces, mi recomendación, varios casos que tuve de mentoría de esos, yo lo que les recomendaba es habla con tu supervisor, plantéale el caso, plantéale cómo pudiéramos tener las iniciativas nosotros, quizás desde nuestro pequeño equipo, una iniciativa para crear un ambiente de comunicación abierta, para que nosotros podamos compartir quizás los momentos de estas reuniones de lecciones aprendidas. Ahí es donde mejor donde es el mejor espacio, porque cuando todo el mundo está evaluando qué es lo que podemos mejorar, qué fue lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien, y se proponen esos ajustes para recuperarnos. Entonces, definitivamente yo creo que en esa pequeña reunión donde tú tienes acceso, yo creo que es donde es el espacio donde uno pudiera comenzar a influenciar. Y definitivamente esta inteligencia emocional y entender tu organización es importante para que tú puedas ir tratando de hacer relación, ¿sabes? Con estos errores claves que de pronto, de una forma aislada. Mira, yo tuve un proyecto, tuve unos jefes que decíamos, cuando íbamos a la reunión y le presentamos a los stakeholders los resultados, ya todo el mundo sabía lo que íbamos a poner. Porque ya lo habíamos hablado de forma independiente para captar esa información representativa, que cuando se lo mostráramos, oye, es que esto representa lo que todo el mundo quiere y es la mejor solución, es el mejor feedback, es un conocimiento, es un riesgo que nadie había visto. Entonces, esta conexión sin querer con los stakeholders, quizá tú no puedas tener la red completa, pero tú comienzas a crear tu pequeño grupo de interconexión. La inteligencia emocional va a ser muy importante, es entender qué necesidades tienen ellos, que no, buscar los momentos. Eso también es muy de la organización, buscar momentos para que la gente converse informalmente. Estos workshops, dígame esos workshops que se hacen que uno se va a una, no sé, se va un fin de semana completo y todo el mundo hacemos parrilla. Esos son los momentos ideales, porque son los momentos de brainstorming donde la gente se libera y la gente habla normal, porque no están en la rigidez de la oficina. Eso es buenísimo. Ahí la gente crea muchas conexiones. Entonces, este te conecta con este, y si nunca habías hablado con esta persona, pues de esta persona te hiciste amiga y con él tuviste la oportunidad de conectarte. Todo es como una recetita, ¿sabes? Es ir conectándote. Y yo sí recomiendo mucho, es como, si yo, una vez había preguntado mi jefe, yo era gerente de contrato para este proyecto de la hidroeléctrica, y él me dijo, tenemos problemas de comunicación, ¿qué hacemos? Vamos a crear un workshop un fin de semana era como una hacienda linda. Y nos quedamos todos a dormir ahí 2 días, hacemos parrilla y tenemos una agenda y buscamos una persona que era especial para crear comunicación. Eso fue fantástico. La cantidad después de eso, la conexión entre los pequeños grupos se hizo mayor. O sea, la red comenzó a crecer. Porque tú te sientes como un ambiente de confianza donde puedes conversar. Y sobre todo cuando tienes personas que manejan muy bien esta mediación, ¿sabes? Que crea este ambiente para que hace que todo el mundo hable. Pero hace que todo el mundo hable siempre y cuando maneje estos parámetros de respeto, de ética a los diferentes puntos de vista, de cultura, religiosos, políticos, etc. Eso es lo más importante. Y sí se puede, yo creo que sí se puede. Muchas gracias, Elena. A ti. No sé si tenemos alguna otra cosa que quieran comentar. ¿Algún otro caso que les parezca interesante compartir aquí con todos y comenzar aquí a crear nuestra información de tanto explícito mío que sea un poquito más compartir este conocimiento entre todos, no sé. Si no, bueno, igualmente ahí les dejo ahí van a tener la presentación
Les dejo mi, ¿cómo se llama? Les dejo mis redes, mi página web, donde tengo todo este contenido para que la visite. Deben comentarios, chicos, porque los comentarios es lo que me permite a mí saber qué contenido les hace falta para que yo incursione más en él y haga mis investigaciones y los análisis y los coloque. Pues. Y bueno, no sé qué otra cosa. Bueno, pues ha sido un placer, Elena, tenerte con nosotros. Perdonad la voz que la tengo así un poco resfriada. Y nada, gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Adiós. Gracias por su Chao. tiempo. Chao.